Hay un fuego silencioso que arde en el alma de quienes han vivido demasiado tiempo esperando algo del mundo. Que los ame, que los valore, que les devuelva lo que sienten haber perdido. Es un fuego que no consume la carne, pero descompone la mente desde adentro. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. Lo llaman ansiedad, frustración, vacío, insatisfacción. Lo tratan con distracciones, con falsas metas, con más velocidad, con más ruido. Pero ese fuego no se apaga así, porque no proviene de lo que te falta, sino de tu resistencia a aceptar que todo lo que amas puede cambiar en cualquier momento. La raíz de tu sufrimiento no está en el mundo, sino en tu relación con él. Así comienza el despertar estoico. No como una luz que ilumina de golpe, sino como una grieta en el muro del ego que hasta ahora había dictado tu percepción de la realidad. Y entonces, poco a poco, entiendes que la vida no está diseñada para complacerte, sino para confrontarte contigo mismo. Porque el verdadero infierno no es lo que sucede allá afuera, sino cómo lo interpretas aquí dentro. Desde niños, nos enseñaron a correr detrás del éxito, a coleccionar logros, a evitar el dolor como si fuese una falla del sistema. Nos convencieron de que la calma es un privilegio de quienes tienen todo bajo control. Pero el estoico no busca tener control sobre todo. El estoico busca control sobre sí mismo. Y ahí comienza una revolución silenciosa. Una revolución que no hace ruido, pero transforma cada rincón de tu existencia. Porque mientras todos luchan por cambiar el mundo, tú empiezas a cambiar la forma en que lo habitas, no desde la pasividad, sino desde el poder interior. Un poder que no grita, que no se impone, que no reacciona por impulso, sino que elige aceptar, cuando todo en ti quiere resistir, elige callar, cuando el ego quiere pelear, elige soltar, cuando el miedo quiere aferrarse, elige actuar, cuando otros se paralizan. Y ese es el comienzo de algo que ya no depende del azar, ni de los demás, ni siquiera del tiempo. Tu libertad. No una libertad de calendario, ni de geografía, ni de reglas impuestas desde afuera. Una libertad que nace cuando entiendes que lo único que realmente controlas en esta vida es tu juicio, tu intención y tu actitud. Todo lo demás, incluso lo más amado, está fuera de tu dominio, y cuanto antes lo comprendas, antes dejarás de sufrir por lo que nunca estuvo en tus manos. La muerte, por ejemplo, es inevitable. Pero el miedo a la muerte, ese sí es opcional. El rechazo duele, sí, pero el apego a la aceptación ajena, ese sí lo alimentas tú. La enfermedad puede debilitar tu cuerpo, pero solo tú decides si quiebra también tu carácter. Porque el estoico sabe que el dolor es real, pero el sufrimiento es elección. Y mientras muchos siguen creyendo que su paz depende de que todo les salga bien, tú comienzas a descubrir una verdad más antigua que cualquier religión, que la serenidad nace cuando dejas de negociar con lo incontrolable. No es indiferencia, no es resignación, es sabiduría en estado puro. Es la claridad de entender que la vida no se trata de evitar la tormenta, sino de caminar bajo la lluvia sin perder tu centro. Y cuando el mundo te insulte, te traicione, te olvide, el estoico no responde con odio. Responde con equilibrio, porque sabe que nadie puede arrebatarle su paz si él no la entrega primero. Y esto no se logra leyendo frases bonitas ni repitiendo mantras vacíos. Se logra enfrentando cada día con una sola pregunta en mente. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúo con virtud. Si la respuesta es no, lo dejo ir. Y cada vez que practicas esta distinción, muere un poco el viejo tú, el que se quejaba, el que reaccionaba sin pensar, el que necesitaba que todo se alineara para poder ser feliz. Ese tú, ese personaje frágil construido por la sociedad, comienza a desmoronarse. Y en su lugar, emerge otra versión, una más simple, pero más poderosa, una que ya no necesita etiquetas, ni validación, ni excusas. Una que puede perderlo todo, y aún así, conservar lo más importante, su integridad. Porque la mayor victoria del ser humano no es conquistar el mundo, sino conquistarse a sí mismo. Y cuando eso ocurre,
Cuando ya no eres rehén de tus emociones, ni de tus deseos desordenados, ni de las opiniones ajenas, entonces descubres que el verdadero lujo en esta vida no es el oro, ni el poder, ni el éxito. El verdadero lujo es tener paz en medio del caos. Es dormir tranquilo sabiendo que fuiste recto, aunque nadie te haya aplaudido. Es sonreír ante la adversidad no porque seas insensible, sino porque has desarrollado un alma que ya no tiemble con cada viento. Eso es el estoicismo, una forma de vivir que te entrena para lo inevitable. No te protege del dolor, pero sí te fortalece para atravesarlo. No te promete milagros, pero sí te regala claridad. Y cuando la claridad entra, el miedo se va, porque el miedo vive en la niebla de lo incierto, y el estoico se vuelve lámpara en medio de esa niebla. Lámpara para sí mismo y eventualmente para otros. No con palabras, sino con ejemplo. No con discursos, sino con presencia. No con imposición, sino con calma. Y esa calma, amigo mío, es la herramienta más poderosa que puedes tener en un mundo donde todos corren sin saber a dónde van. Mientras los demás buscan algo allá afuera que los complete, el estoico se siente en silencio y lo encuentra todo dentro de sí mismo. La mayoría de las personas viven como si su alma tuviera dueño, como si cada emoción, cada pensamiento, cada reacción respondiera a un mando externo que opera sin su consentimiento. Y lo más grave es que ni siquiera lo notan. Creen que están eligiendo, pero en realidad están siendo arrastrados. Arrastrados por traumas no resueltos, por deseos impuestos, por miedos heredados, por la presión de encajar en un molde que nunca fue suyo. Viven en piloto automático, reaccionando a todo, controlando nada. Y ese desgobierno interior se paga con ansiedad, con frustración, con ese malestar silencioso que te acompaña incluso en los momentos en que todo parece estar bien. Porque no importa cuánto tengas, si no puedes gobernarte a ti mismo, siempre te sentirás pobre. No importa cuánta libertad reclames, si no puedes decirle que no a tus impulsos, eres esclavo. No importa cuán amado seas, si tu autoestima depende de los aplausos, estás vacío. Y aquí es donde el estoicismo entra no como una idea bonita, sino como un acto de rebelión interna. Porque gobernarte a ti mismo es la más radical de las revoluciones. Es pararte frente a tus pensamientos y decir, tú no mandas, yo decido. Es mirar al deseo de venganza, de placer inmediato, de escapar del dolor y elegir el dominio, la templanza, la espera, el propósito. Pero no lo harás si no entiendes esto. Nadie vendrá a salvarte de ti mismo. El sufrimiento no se va con motivación barata ni con frases de redes sociales. Se va cuando tomas la responsabilidad absoluta de tu existencia, sin excusas, sin culpas proyectadas, sin evasiones. Porque en el fondo, lo sabes, nadie puede herirte tanto como tú mismo cuando te traicionas. Cada vez que actúas por impulso, cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que haces lo que sabes que no debes, estás cavando una tumba interna. Puede que sonrías por fuera, que consigas resultados, que mantengas una imagen sólida ante el mundo, pero si no hay coherencia dentro, tarde o temprano todo colapsa. Y lo hace de la forma más brutal, en la forma de depresión, de ansiedad crónica, de vacío existencial, de relaciones tóxicas, de vidas sin sentido. El desgobierno interior es el principio de todos los colapsos externos. Por eso el estoicismo no habla de controlar al otro, sino de gobernarse a uno mismo. Y no con rigidez, sino con claridad. No con negación, sino con observación profunda. Porque gobernarte no es reprimir tus emociones, es aprender a no ser dominado por ellas, es permitirte sentir sin que eso implique actuar ciegamente. Es convertir tu mente en un templo, no en un campo de batalla. Pero claro, eso no es fácil. Requiere presencia, entrenamiento diario, humildad brutal. Requiere detenerte cada vez que la ira golpea, cada vez que el miedo asoma, cada vez que el deseo exige. Requiere que te mires al espejo y digas, ¿estoy decidiendo esto desde la virtud o desde la reacción? Y esa pregunta, aunque parezca pequeña, puede cambiar el rumbo de tu día, de tu relación, de tu vida entera.
Porque cada vez que eliges gobernarte, te fortaleces. Cada vez que eliges actuar desde lo mejor de ti, te elevas. Y ese camino, aunque no tenga premios visibles, construye una riqueza silenciosa que no se puede comprar. El respeto por ti mismo. Porque puedes engañar a todos, menos a tu conciencia. Puedes construir una imagen brillante, pero si dentro estás roto, tarde o temprano el alma lo gritará. No hay éxito que cure una vida incoherente. No hay placer que sane una mente gobernada por el caos. Solo tú puedes devolverte el mando. Solo tú puedes mirar hacia adentro y decidir si sigues siendo el esclavo de tus emociones o el arquitecto de tu carácter. Porque el dolor no se irá. Las pérdidas vendrán. El mundo seguirá siendo injusto, cambiante, impredecible. Pero si tú estás firme por dentro, si has construido una fortaleza interna, nada podrá derrumbarte. ¿Te dolerá? Sí, pero no te destruirá. ¿Te afectará? Sí, pero no te definirá. Esa es la verdadera invulnerabilidad del estoico. No la ausencia de heridas, sino la imposibilidad de que esas heridas lo desvíen de su centro. Porque no hay nada más valiente que un ser humano que, habiéndolo perdido todo, sigue eligiendo ser virtuoso. Sigue eligiendo la calma sobre el caos. Sigue eligiendo la verdad sobre el autoengaño. Sigue eligiendo el dominio propio sobre la gratificación inmediata. Ese ser humano no necesita imponerse ante el mundo, no necesita demostrar nada, porque ya venció la batalla más importante, la que se libra dentro de uno mismo. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el celular. No porque tengas algo importante, sino porque ya es automático. Una notificación, un mensaje, una noticia, un recordatorio de todo lo que deberías estar haciendo o teniendo. Antes de levantarte ya sientes que estás tarde, que estás detrás, que algo falta. Te duchas con prisa, comes con prisa, sales con prisa y el día todavía no ha comenzado, pero tú ya estás exhausto. En el tráfico maldices a quien te cierra el paso. En el trabajo sientes que no te valoran. En redes sociales ves vidas editadas que parecen mejores que la tuya. Todo te afecta, todo te arrastra, todo te exige una reacción. Pero, ¿dónde estás tú? No tu cuerpo, tú. Ese ser profundo, lúcido, libre. ¿En qué momento perdiste el control de tu mente y lo entregaste a los impulsos del entorno? La mayoría vive así, sin darse cuenta de que cada día es una batalla, no contra el mundo, sino contra su propia dispersión, su miedo, su ansiedad, su necesidad constante de estímulo. Y lo más grave, lo han normalizado. Se han acostumbrado al caos, a vivir apagando fuegos, a perseguir sin saber qué buscan, a evitar el silencio como si fuera una amenaza. Pero el silencio no es amenaza, es el espejo. Y en ese espejo, el estoico se mira cada día. No para castigarse, sino para recordarse. Recordarse que no vino al mundo para reaccionar como una marioneta, sino para elegir como un ser racional. Recordarse que nada externo tiene el poder de arrebatarle la paz si él no lo permite. Y eso cambia todo, porque mientras el resto sigue atrapado en el ruido, el estoico aprende a respirar entre las llamas. No es que no sienta dolor, es que no se descompone por él. No es que no tenga problemas, es que no deja que los problemas definan su identidad. Cuando el jefe grita, no responde con ira, responde con equilibrio. Cuando la pareja lo decepciona, no busca herir, busca comprender. Cuando la vida le cierra una puerta, no se desmorona, busca una dirección distinta. Su fuerza no está en tener una vida perfecta, sino en mantener la dirección de su alma en medio del caos. Y eso, aunque no se vea, es el acto más revolucionario de este siglo. Porque hoy, cuando todos están condicionados por el algoritmo, el mercado, la opinión ajena, la comparación constante, encontrar a alguien que se gobierne a sí mismo es como encontrar un faro en medio de una tormenta. No impone su luz, pero su sola existencia calma, su sola presencia ordena. ¿Por qué puede cambiar tu vida el estoicismo? Porque te devuelve a ti, a ese tú que recuerda lo que importa, a ese tú que ya no negocia su paz por un poco de aprobación, que ya no se sabotea por el placer momentáneo, que ya no huye de la incomodidad, sino que la abraza como parte del camino. El estoicismo te entrena para ver la vida tal como es, incontrolable, frágil, injusta, pero al mismo tiempo llena de oportunidades para crecer, para amar con sentido, para actuar con virtud. Y ahí está el secreto. La virtud.
la palabra olvidada por nuestra era. No la virtud como moral impuesta desde afuera, sino como fuerza interior que guía cada decisión. ¿Actúas con justicia? ¿Con coraje? ¿Con templanza? ¿Con sabiduría? Esas son las preguntas que un estoico se hace. No pregunta si ganará, sino si está obrando bien. No pregunta si le dolerá, sino si está siendo fiel a su carácter. Porque el mundo no necesita más ganadores, necesita más seres humanos íntegros, y esa integridad se construye en los detalles, en cómo respondes al enojo, en cómo tratas a quien no puede darte nada, en cómo hablas cuando nadie te escucha, en cómo actúas cuando podrías aprovecharte, pero no lo haces. El estoico no es un sabio inalcanzable en una montaña, es un guerrero invisible en la vida cotidiana. Es esa persona que sonríe con los pies en el barro, que mantiene la compostura cuando todo se desmorona, que da sin esperar nada, que acepta sin resignarse, que sufre sin victimizarse. Y sí se equivoca, y sí cae, pero cada vez que cae se levanta con más conciencia, porque no busca ser perfecto, busca ser mejor que ayer. Esa constancia silenciosa, ese esfuerzo íntimo por crecer, es lo que realmente transforma una vida. No el éxito externo, no la suerte, no los atajos. Lo que cambia una existencia es la decisión diaria de actuar desde lo mejor de uno mismo. Y el estoicismo no te ofrece fórmulas mágicas, te ofrece responsabilidad. Te entrega un espejo y te dice, tú eres la causa, tú eres la solución. Y esa verdad, aunque dura, es también liberadora. Porque si eres tú, entonces puedes cambiar, puedes soltar lo que no te sirve, puedes reconstruirte, puedes convertirte en alguien tan sólido por dentro que ningún fracaso lo derrumbe, tan claro por dentro que ninguna ilusión lo confunda, tan presente por dentro que ningún futuro incierto lo paralice. Ese es el verdadero cambio, no uno de apariencia, sino de esencia, un cambio silencioso, pero irreversible. Como una vela encendida en una recámara oscura. No grita, no empuja, pero ilumina. En un mundo obsesionado con el éxito, con la imagen, con la felicidad de catálogo, hablar de virtud suena anticuado, incluso ingenuo. La virtud no paga las cuentas, te dirán. La integridad no te hará rico, repiten. Y puede que tengan razón. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen todo lo que soñaron y aún así no se soportan a sí mismas cuando se quedan solas en silencio. Porque puedes alcanzar cada meta, puedes comprarte el reloj, el auto, la casa, puedes lograr la fama, los viajes, los aplausos, y aún así mirar al espejo y sentirte hueco. ¿Por qué? Porque no estás viviendo de acuerdo a tus principios más altos, sino de acuerdo a tus deseos más bajos. Has confundido el bienestar con la virtud. Has confundido placer con propósito. Y la vida al final no te pregunta qué lograste, sino quién fuiste mientras lo lograbas. El estoicismo viene a recordarte eso, que tu vida no será juzgada por sus resultados, sino por su dirección. Y esa dirección solo puede guiarla una brújula interior llamada virtud, una palabra simple pero inmensamente poderosa. Porque la virtud no depende del contexto, ni de la suerte, ni de las circunstancias. Puedes perderlo todo y seguir siendo virtuoso. Puedes ser traicionado y seguir actuando con justicia. Puedes tener miedo y seguir eligiendo el coraje. Puedes no entenderlo todo, pero aún así actuar con sabiduría. La virtud no te protege del dolor, pero te protege de la vergüenza de traicionarte. Y esa paz interior vale más que cualquier trofeo externo. Séneca decía, la felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, porque consiste en la libertad. Y la libertad real es esto, poder elegir la rectitud incluso cuando el camino corto parece más cómodo. Poder negarte a ti mismo cuando el deseo exige y responder con carácter. Poder dejar de justificarte y empezar a practicarte. Porque la virtud no se predica, se encarna. No se estudia, se vive. No se impone, se transmite. Y lo más bello es que cuando eliges vivir con virtud, incluso aunque nadie te vea, incluso aunque no haya premio, te vuelves imbatible por dentro. Porque nada externo puede tocar lo que has forjado con coherencia. Puedes perder dinero, relaciones, salud, juventud, pero si conservas tu integridad, lo más valioso sigue intacto.
El estoicismo no te pide que seas perfecto. Te pide que vivas de tal forma que, al final del día, puedas decirte a ti mismo con honestidad: hoy no traicioné lo que sé que soy. Y eso no es poca cosa. Es un acto heroico en un tiempo donde casi todo conspira para que vendas tu alma por un poco de placer o aprobación. Cada anuncio que ves, cada red social que navegas, cada comparación silenciosa que haces, te empuja a creer que lo valioso está fuera de ti. Pero no está. Siempre ha estado dentro. Lo que pasa es que requiere silencio para ser oído. Requiere introspección para ser reconocido. Requiere humildad para ser cultivado. Y por eso tan pocos lo eligen. Porque es un camino que no tiene aplausos inmediatos. Es un camino que no grita. Pero ¿sabes qué? Es el único camino que no te traiciona. Porque todo lo demás, dinero, éxito, placer, reconocimiento, puede ser arrebatado. La virtud no. La virtud es innegociable. Y cuando haces de la virtud tu destino, cada momento, por simple que sea, se vuelve sagrado. Tomar una decisión justa cuando podrías ser egoísta. Guardar silencio cuando podrías vengarte. Perseverar cuando podrías rendirte. Eso es practicar la excelencia. Eso es vivir bien. No necesitas medallas, no necesitas fama. Solo necesitas honestidad brutal contigo mismo. Porque al final el juicio más importante no es el del mundo. Es el que haces tú cuando te acuestas cada noche y cierras los ojos sabiendo si fuiste o no quien debías ser. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que cuando haces de la virtud tu guía, todo lo que el mundo persigue, paz, claridad, dirección, fuerza, incluso felicidad, viene por añadidura, pero ya no como meta externa, sino como resultado interno de una vida vivida en sintonía con lo que eres. Por eso el estoicismo no promete placer, no te hace popular, te hace íntegro, no te hace exitoso según el mundo, te hace valioso ante ti mismo. Y eso sí cambia tu vida. Porque una vez que pruebas la calma de actuar desde la virtud, ya no quieres volver a vivir como antes. Ya no te interesa ganar si te pierdes en el proceso. Ya no te seduce la mentira cómoda. Ya no te vende el alma el deseo urgente. Has visto lo que significa vivir desde dentro, y ya nada externo puede competir con eso. Todo lo que amas será arrebatado. Cada rostro que hoy te sonríe, cada instante que te conmueve, cada parte de ti que hoy te sostiene, desaparecerá. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, solo sabemos que ocurrirá. Y eso, lejos de ser motivo de angustia, puede convertirse en la puerta más poderosa hacia la libertad. Porque quien recuerda que va a morir, comienza por fin a vivir. No a sobrevivir, no a fingir, no a correr en círculos buscando seguridad donde nunca la hubo. Vive de verdad, con los pies en el presente y el alma despierta. El estoico no le teme a la muerte, porque ha entrenado su mente para entenderla como parte de la danza de la vida. No la rechaza, no la evita, no la disfraza con eufemismos. La mira de frente, la contempla cada día, la lleva en el bolsillo como un recordatorio de que todo lo que no depende de ti puede desaparecer en cualquier instante. Y eso está bien. No por apatía, sino por claridad. No por resignación, sino por profundidad. Porque entender la muerte es lo único que puede devolverle su valor verdadero a la vida. ¿Cómo podrías amar realmente si creyeras que nada se termina? ¿Cómo podrías perdonar si pensaras que hay tiempo infinito? ¿Cómo podrías elegir la virtud si creyeras que siempre tendrás otra oportunidad? La muerte es el final inevitable, pero también es el principio de la urgencia sagrada. Nos recuerda que cada decisión que tomas está escribiendo la historia que algún día dejarás atrás. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Como alguien que reaccionó, que se quejó, que se dejó llevar? ¿O como alguien que, a pesar del caos, eligió permanecer firme en lo esencial? La diferencia no está en el tamaño de tu legado, sino en el peso de tu carácter. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, escribía en sus noches solitarias que la muerte no era un castigo, sino una ley natural, una liberación. Y decía algo más profundo aún: muere cada día. Entrégate cada día a la vida como si fuera la última vez que respiras. No porque quiera que vivas con ansiedad, sino con presencia, con urgencia verdadera. No esa urgencia de hacer más, de lograr más, sino de ser más tú,
sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Porque la muerte, si la entiendes, no te paraliza, te limpia, te ordena, te muestra lo que importa. Y lo que importa nunca es lo que tienes, sino cómo lo vives. La vida, en su esencia, es breve, incierta y salvaje. Pero si tú estás en calma, esa vida se vuelve poesía. No por lo que logres, sino por la forma en que te entregas. Y esa entrega solo es posible cuando ya no estás negociando con el tiempo, cuando ya no estás aplazando lo que sabes que debe ser. El estoico muere antes de morir, porque deja morir el ego, la arrogancia, la necesidad de controlar todo, la ilusión de permanencia, y en ese morir simbólico nace algo más puro, la aceptación radical. La comprensión de que vivir no es acumular, ni protegerse, ni fingir invulnerabilidad. Vivir es amar lo que viene, soltar lo que se va, y honrar cada instante como si fuera un ritual sagrado. No hay mayor coraje que mirar a la muerte a los ojos y decirle, estoy listo, porque estar listo para morir no es desear la muerte, es haber vivido tan intensamente, tan limpiamente, tan coherentemente, que ya no tienes deudas con tu conciencia. Has amado, has actuado con virtud, has resistido sin odio, has caído sin perder tu alma, has mirado el mundo tal como es y aún así has elegido no volverte cínico. Has sentido dolor sin volverte amargo, has sentido miedo sin rendirte, has vivido no como un consumidor de experiencias, sino como un cultivador del espíritu. Y eso es lo único que la muerte no te puede arrebatarte. Cuando llegue tu hora, no importará cuánto acumulaste, cuántos te aplaudieron, cuántos te siguieron. Importará si fuiste quien debías ser cuando todo temblaba. Importará si elegiste el camino recto cuando el torcido era más fácil. Importará si amaste sin poseer, si soltaste sin rencor, si serviste sin esperar. El estoicismo no te prepara para ganar, te prepara para vivir bien y morir en paz. Y cuando vives así, cuando ya no huyes de lo inevitable, cuando no te quiebras con cada pérdida, ni mendigas lo que no depende de ti, entonces, y solo entonces, puedes decir con total honestidad, nada me falta, porque lo único que dependía de mí, ya lo soy.